Muy buenas a todos. Hoy vamos a hablar brevemente sobre la historia de los anestésicos locales y su uso clínico. La historia de los anestésicos locales la podríamos dividir basándonos en el punto de inflexión que supuso la síntesis de la procaína, en el año 1904. Hasta entonces era la cocaína el anestésico local más conocido y utilizado. Se tienen registros de que incluso los incas realizaban operaciones con anestesia local con derivados de la planta de la coca. En Europa se sintetizó en 1860 por el farmacéutico alemán Albert Niemann y, 8 años más tarde, se publicaría el primer trabajo en el que se demostraba, experimentalmente, el efecto anestésico local de la cocaína en nervios ciáticos y médula espinal de las ranas. Su autor, Tomás Moreno y Maiz, médico peruano que realizaba sus estudios en la Universidad de París. Vasily von Anrep, médico de San Petersburgo, fue el primer médico en experimentar con las propiedades anestésicas de la cocaína en humanos, en sí mismo concretamente. En el año 1880 publica su primer trabajo sobre farmacología de la cocaína, en la que describe la sensación de escozor durante la infiltración dérmica de la cocaína y el posterior efecto anestésico. En su segunda publicación, el 15 de noviembre de 1884, en una revista rusa, von Anrep escribe sobre un bloqueo intercostal exitoso con cocaína, para aliviar el dolor de un enfermo. Y es ese mismo año cuando empiezan el oftalmólogo Karl Kohler y el doctor Sigmund Freud a usar con éxito la cocaína como anestésico local en operaciones oftalmológicas. Este descubrimiento abrió la puerta no solo a una nueva era de cirugía ocular menos dolorosa, sino a una nueva etapa de la cirugía en general. Los hechos que sucedieron en aquellos años deben ser comprendidos dentro de lo que se conoció como la Escuela Médica de Viena del siglo XIX, aunque no solo en la Europa Oriental se dieron estos avances. El cirujano neoyorquino William Stewart Halsted fue quien recibió el crédito por el desarrollo de la anestesia troncular en 1884. Si bien no fue el primero, el reconocimiento lo consiguió por la amplia variedad de bloqueos que describió, por su difusión a través de demostraciones y por el estatus que Halsted alcanzó posteriormente como profesor en el Hospital Johns Hopkins. Con respecto a la anestesia espinal, surgen dudas de quién fue el primero en practicarla, si Leonard Corning en 1885, un neurólogo estadounidense, o August Beer en 1898, cirujano alemán. La controversia se centra en si la inyección de Corning fue un bloqueo raquídeo o epidural. Este usó una dosis de cocaína mucho mayor que Beer y, a pesar de ello, el inicio de la analgesia fue mucho más lento. Además, este no describió haber visto líquido cefalorraquídeo en sus informes, mientras que Beer sí. Ambos realizaron sus experimentos con el mismo anestésico, con cocaína. Después del descubrimiento del poder anestésico de la cocaína, su uso se extendió rápidamente entre cirujanos y dentistas. Dado que se utilizaba a dosis altas, también empezaron a describirse pronto efectos secundarios alarmantes, con resultados de intoxicación e incluso muertes. Derivado de esto, surgieron múltiples intentos por sintetizar nuevos principios activos mejores que la cocaína, basándose en el conocimiento de que la cocaína era un éster del ácido benzoico. Y ninguno de estos intentos de reemplazar la cocaína tuvo éxito hasta noviembre de 1904, cuando el químico alemán Alfred Einhorn sintetiza y comercializa la procaína con el nombre de novocaína, la cual se convierte en el fármaco de referencia. Si bien no fue el primero, ya que estos fueron la eucaína A y la eucaína B, pero estos apenas resultaron efectivos y fue la procaína la que marcó el inicio de la producción de anestésicos locales de nueva síntesis. Einhorn cede la molécula para su investigación al cirujano alemán Heinrich Braun, el cual es el primero en proponer la adición de vasoconstrictores a un anestésico local para aumentar su duración. Como vemos en la foto, esa caja con 10 ampollas de novocaína, o procaína, con suprarrenina, que era como se conocía entonces a la adrenalina. Poco más tarde, en 1908, August Beer, uno de los pioneros de la anestesia espinal, decidió probar la utilidad de la procaína por vía intravascular. De esta manera desarrolló un método de anestesiar las extremidades, inyectando procaína intravenosa distalmente a un segmento entre dos torniquetes, los cuales evitaban que el fármaco entrase en la circulación general y se prolongase así su efecto local. Nace entonces el conocido bloqueo de Beer, el cual se ha usado durante mucho tiempo, ahora en detrimento por la anestesia locorregional ecoguiada. Al igual que con la anestesia raquídea, también surgen dudas sobre quién fue el primero en realizar una anestesia epidural. Dadas las observaciones de Leonard Corning, se podría considerar que fue él el primero en realizarla, ya que no parece que lo suyo fuese una anestesia raquídea, sino más bien epidural. Pero a diferencia de Corning, que tan solo relataba sus experiencias de manera superficial, es el cirujano militar español Fidel Pagés el primero en detallar con precisión la técnica y el espacio donde había que depositar el anestésico. En 1921 publicaba en la Revista Española de Cirugía una perfecta descripción de la técnica a aplicar en la región lumbar, denominándola por primera vez anestesia metamérica, y mostraba la eficacia de la procaína para esta anestesia. Sin embargo, el doctor Pagés no saltó a la palestra internacional, quizá por haber fallecido apenas 2 años después en un accidente de coche. Así, mientras la anestesia metamérica de Pagés había quedado en el olvido, el cirujano cardíaco italiano Achille Mario Doiotti Ferrara
daría a conocer su método peridural segmentaria en 1931. Este era un método muy similar al descrito por Pagés, pero a diferencia de este último, la técnica de Doyotti se extendió por el mundo. Los años posteriores vinieron marcados por una profunda investigación y síntesis de nuevos compuestos, pero ninguno conseguía desbancar o siquiera hacer frente a la utilidad de la procaína. Durante estos años los fármacos sintetizados eran de tipo éster. La principal desventaja de estos anestésicos locales tipo éster era su corto periodo de acción por la inactivación de las esterasas. Pero la historia empezó a cambiar cuando en 1934 un estudiante postdoctoral de químicas, Holger Erdmann, estaba trabajando en la estructura de un alcaloide tóxico para el desarrollo de una nueva gama de pesticidas, la gramina. Se descubrió que uno de sus derivados, la isogramina, producía un entumecimiento localizado en labios y lengua, y se desarrolló un programa de investigación para encontrar un derivado menos tóxico financiado por Astra, que entonces era una empresa pequeña. Partiendo de esta molécula se llegó en 1943 y por parte de los químicos Lofgren y Lundqvist a la síntesis del primer anestésico local de tipo amida, la lidocaína, la cual tuvo un éxito inmediato como anestésico local y demostró años más tarde ser útil también para el tratamiento de las arritmias ventriculares. 20 años más tarde también Lofgren sintetizó la prilocaína. En 1956, un ingeniero químico y farmacólogo sueco, Eckenstrand, describe otro anestésico local de tipo amida muy presente en la práctica clínica diaria, la mepivacaína, y, un año después, la bupivacaína. La combinación de ambas es usada muy a menudo para proporcionar anestesia raquídea, usando la mepivacaína para infiltrar el lugar de punción y la bupivacaína administrada en el espacio intratecal. Y para finalizar, la ropivacaína, sintetizada como un derivado de la bupivacaína en 1996, la cual es muy usada a día de hoy para la analgesia epidural en el paritorio. Principal anestésico local antes de 1904, la cocaína. ¿Quién la sustituyó? La procaína. ¿Quiénes comenzaron a usar cocaína en cirugía ocular? Kohler y Freud. August Bier, pionero en anestesia espinal y el bloqueo de Bier. Primero en describir la anestesia epidural, Fidel Pagés. La lidocaína es de tipo amida o tipo éster. Amida. Uso frecuente de la ropivacaína en la analgesia epidural. Muchas gracias a todos.